Bueno, cuando hablamos de capitalismo financiero global, nos tenemos que referir primeramente a esta idea de la globalización, como este proceso en el cual el mundo ha ido avanzando, que ha significado un proceso de deslocalización de los procesos de producción, facilitados por las nuevas tecnologías, por las tecnologías de comunicación, de información, por las facilitaciones en materia de transporte. Todo esto ha permitido que la organización técnica de la producción de los bienes y servicios se pudiera ir desparramando por el mundo y que de esta forma los capitales pudieran ir localizándose allí donde encontraban las condiciones más ventajosas para hacerlo. Y así se fueron construyendo estas cadenas globales de valor, en la que se va estructurando esta división social internacional del trabajo, que también es una división social sexual internacional del trabajo. Esta globalización se ha ido complejizando y en este proceso también se ha ido produciendo este fenómeno que definimos como de financiarización. La producción, para suceder, necesita mecanismos de financiamiento, pero estos mecanismos de financiamiento, también facilitados por todos los procesos de desregulación y liberalización de los flujos de capitales, se han ido volviendo cada vez más complejos, hasta que hemos llegado al punto donde la renta financiera se ha vuelto más lucrativa que la renta industrial. Es más lucrativo en términos económicos, en términos monetarios, colocar el capital en estos sistemas de especulación financiera que utilizarlos para producir bienes y servicios en lo que llamamos la economía real. Y este proceso ha llegado a límites tan extremos y a formas tan complejas donde parece que el sistema financiero se autonomiza del sector real. Parece que tiene una capacidad autónoma de generar renta, donde parece que esta reproducción del dinero no tiene nada que ver con el trabajo. El proceso de financiarización se ha dado de la mano de un empeoramiento en los ingresos laborales y en las condiciones de empleo en todo el mundo. Se han estancado los salarios promedios, han aumentado las desigualdades entre ingresos laborales. Hoy las personas que participan en el mercado laboral, además de que cada vez son menos las que pueden participar plenamente en el mercado laboral, cuando lo hacen viven situaciones de muchas desigualdades entre sí, con trabajos muy poco calificados, muy mal remunerados y trabajos altamente calificados con remuneraciones mucho más sustantivas, y en general también en todo el mundo se produce un proceso de precarización de las condiciones de empleo. Todo esto acompañado también de un proceso de justamente avance del capital sobre los derechos de las personas trabajadoras, que implican desmantelamientos de los esquemas de seguridad en el empleo, los esquemas del llamado en algún momento régimen de bienestar o estado de bienestar. Hay una carrera hacia la baja de todos los estándares y esto va alimentando un proceso que en alguna literatura se define como de acumulación por desposesión. El capital se reproduce y se va acumulando, sobreexplotando la fuerza de trabajo, pero también sobreexplotando la naturaleza. El proceso de deterioro ambiental también es parte, es una consecuencia, es un componente de este capitalismo global, depredador, que en la búsqueda de incrementar las ganancias va destruyendo aceleradamente, además, el planeta. Otro rasgo que va a definir o que define este sistema al cual nos enfrentamos es toda la circulación de flujos monetarios, de flujos financieros, que van adoptando crecientemente la forma de flujos financieros ilícitos. Ilícitos en algunos casos porque derivan de actividades consideradas normativamente ilegales, como puede ser el tráfico de armas, la trata de personas, el narcotráfico,
pero también derivados, estos flujos financieros ilícitos, de actividades legales, de actividades lícitas, de actividades que justamente realizan estos capitales concentrados, que utilizan todos los mecanismos disponibles para evadir sus obligaciones tributarias, para eludir estas obligaciones. No solamente evaden, que en sí mismo también sería un hecho ilegal, sino que además utilizan los mecanismos legalmente disponibles para tratar de contribuir lo menos posible en todos los espacios donde actúan. Entonces, si hay algo que caracteriza a este sistema capitalista financiero global, es la concentración del capital y la riqueza y un aumento persistente y escandaloso de la desigualdad. Actualmente, 8 personas, que de hecho son 8 hombres, poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, es decir, poseen la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Y este sistema global financierizado va generando concentración y va volviendo a ciertos actores económicos especialmente poderosos en términos económicos, que son por un lado los estados nacionales, sobre todo los estados del norte, que van aumentando sus economías, pero también va generando el crecimiento de actores económicos no estatales. Van apareciendo las corporaciones como actores económicos que tienen la misma magnitud, la misma dimensión que países enteros. Esta acumulación va sustentada de este proceso de mercantilización de casi todos los aspectos de la vida. Este proceso de acumulación es posible gracias a los procesos de desregulación y liberación de los mercados y de mercantilización de todas las cosas. No solamente está mercantilizado el consumo de bienes y servicios, sino que algunos de estos consumos esenciales se van transformando en activos financieros, como es el caso de los alimentos, como es el caso de los fondos de jubilaciones. Nuestros ingresos futuros están financiarizados y forman parte de un mercado global donde estos activos se compran y se venden. La salud está claramente mercantilizada al punto de que hablamos del mercado de la salud. Y llegamos al punto de mercantilizar la propia producción de la vida, con toda la facilitación que a esta mercantilización de la producción de la vida generan los sistemas de fertilización asistida y no solamente, ¿no? Todos estos procesos de subrogación de vientres que implica la posibilidad de comprar partos en otra parte del mundo. Y este proceso también lleva a una situación de crisis recurrentes. Crisis que se presentan por este estadio de capitalismo financiero global como crisis financieras, pero que derraman al sistema y tienen su manifestación en la economía real y que en realidad muestran cómo en estos procesos se van profundizando estos rasgos sistémicos que vamos señalando. Y uno de los aportes centrales que hace la economía feminista es mostrar que todo este mundo se sustenta en un espacio invisibilizado por el análisis económico convencional, que es el espacio de reproducción cotidiana de la vida. Todo esto que fuimos describiendo y que genera todas estas características tan cuestionables desde un punto de vista humanitario, se apoyan en una dotación enorme de trabajo de reproducción cotidiana de la vida que no es tenido en cuenta en el análisis económico convencional. Entonces, la economía feminista produce teoría y produce evidencia para visibilizar este rol económico sistémico del trabajo de reproducción cotidiana de la vida, el rol que en el sistema tiene el trabajo cotidiano de cuidado, lo que definimos en general como trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Lo que desde la economía feminista decimos es que este trabajo es imprescindible para el funcionamiento del sistema, que este trabajo contribuye, por lo tanto, a generar valor económico. La organización social del cuidado sigue siendo injusta y sigue siendo un vector de reproducción de desigualdad que se expresa incluso en dimensiones transnacionales. Y así como hablamos de las cadenas de valor para explicar los modos de organización de la producción de bienes y servicios, podemos hablar de las cadenas globales de cuidado para dar cuenta de los procesos sociales de organización transnacional de la provisión de cuidado.
Estos son algunos de los elementos que la economía feminista nos brinda para dar cuenta de lo que es la denuncia central de la economía feminista, que es que estas crisis que desde la economía convencional se presentan como crisis sistémicas, como crisis financieras, que con política monetaria y con políticas de austeridad mayormente se podrían resolver, desde la economía feminista las entendemos como manifestaciones de una crisis sistémica. Una crisis sistémica que expone lo que desde nuestro punto de vista es el conflicto central de nuestras sociedades, que ya no es estrictamente, como lo planteaban otras visiones heterodoxas dentro de la economía, un conflicto estricto entre el capital y el trabajo, sino que es un conflicto entre el capital y la vida. La denuncia central que hacemos desde la economía feminista es que la acumulación de capital, que es la base de la reproducción del sistema capitalista, es incompatible con la sostenibilidad de la vida. Para las grandes empresas transnacionales, para este hegemón desterritorializado en el que se han convertido las grandes empresas transnacionales, la superexplotación de la mano de obra de la mujer es sumamente rentable. Es más, esta superexplotación está en la base de su acumulación. Somos, por tanto, las esclavas del siglo XXI. Estamos forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, deuda manipulada, retención de documentos de identidad, amenaza de denuncia a autoridades de migración. Estamos obligadas a trabajar por salarios de miseria, por horarios sin control y esto no es un fenómeno aislado. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, en cualquier momento del año pasado existían 25 millones de personas sometidas a trabajo forzoso o neoesclavitud, de las cuales el 99% eran, la mayoría eran mujeres y el 58% de las mujeres en situación de esclavitud estaban en los distintos sectores de la economía, muy particular en el textil. Se trata de un nuevo despojo o un disciplinamiento nuevo de las mujeres y yo aquí retomo siempre a Federici, porque me recuerda realmente, como decía la primera de las compañeras que ha intervenido, a esto de la acumulación originaria. Estamos, por tanto, y creo que sí, que hay una clave de lectura básica sobre las formas de acumulación y desposesión real en este momento. Esta situación de neoesclavitud evidentemente se inserta en una situación mucho más compleja. Es decir, la ofensiva de las élites en complicidad con los estados se está fundamentando en una estructura jurídica que no solamente les permite subvertir y dominar las democracias, sino también cometer una serie de crímenes a lo largo del mundo por la cual se mantienen impunes. Este hegemón, este capital transnacionalizado sin territorio, lo que está haciendo es un asalto a las arcas públicas del Estado, una violación sistemática de los derechos humanos, una subversión democrática y cuando comete estos crímenes corporativos, además permanece impune. No podemos hablar en términos neutros del asalto de las multinacionales a los derechos humanos. Todo crimen corporativo tiene una especial afectación de género y, por tanto, toda medida que se adopte contra estos crímenes corporativos y, en particular, las medidas jurídicas, no puede ser neutra. En el año 2012 mueren 289 mujeres en una empresa que es Ali Enterprise, que es un taller en Pakistán. Ese taller está produciendo para una empresa de matriz alemana que se llama KIK. La particularidad de este caso es que la empresa tenía todas las auditorías realizadas, tenía un estupendo código de conducta, en su página web sale empresa responsable y cuando se produce un incendio y las trabajadoras intentan salir, las puertas de seguridad estaban barradas para que no se escaparan. Mueren todas quemadas. ¿Qué tres preguntas nos pueden ayudar a analizar estos casos? La primera, ¿quién cometió la violación? Y ahí estamos ante una cadena global de producción que ahora entraremos. Y además, una serie de estas empresas, las empresas matrices de la cadena, están instaladas precisamente en estos países por una serie de ventajas fiscales, laborales, ambientales, etcétera, que derivan en muchos casos de políticas de atracción de la inversión extranjera que dejan, por ejemplo, que se construyan zonas francas de inversión donde se instalan estas empresas, o porque están en el modelo maquila, o porque hay un tratado bilateral de inversión entre el Estado donde tiene la matriz y el Estado de acogida que les da unos derechos específicos por encima de los que tienen las personas. ¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas mayoritariamente son mujeres en esta situación de esclavitud moderna, trabajo invisible, no reconocido, en pues todas las condiciones que la OIT trataría como trabajo indigno en cuanto a horario, jornada, etcétera.
Una reparación frente a una muerte, frente a un crimen corporativo, exige juicio, exige condena y exige reparación simbólica y petición de perdón, o por lo menos reconocimiento del daño. El resumen es que el derecho del comercio internacional y estas empresas y los derechos de los que gozan estas empresas tienen muy buena salud, mientras el derecho de los derechos humanos, donde se incluye el derecho específicos de las mujeres, pues está entrando, parece que, en fase terminal. ¿Qué están haciendo los gobiernos? Pues básicamente, y en la región lo vemos muy claro, lanzarse a la atracción de inversión extranjera como el mayor de los objetivos posibles y para ello hipotecar nuestra vida presente y futura con tratados bilaterales de inversión, acuerdos comerciales y aceptación de préstamos del Fondo Monetario Internacional con unas exigencias que van directamente a atacar las cuestiones vitales fundamentales como los derechos laborales. Pero lo que está claro es que las empresas se descentralizan, se desparraman. Ellas desparraman la producción con varios objetivos. Primero, utilizar el territorio donde producir más barato, y no más barato en términos solamente salariales, sino también ecológicos, de derechos humanos, pero también evadir, esto es importante, la aplicación del ius, del derecho nacional, y no solamente del derecho nacional, sino también de la acción sindical. Ojo que muchas empresas que se acaban desterritorializando para producir en el sur global están fuertemente controladas por sindicatos en el norte, en las matrices, cosa que no llega a pasar en el sur. Y eso también es importante en clave sindical, porque los sindicatos son un actor fundamental aquí también para trabajar contra estas transnacionales. No estamos hablando de derechos humanos como si no fueran laborales. Los derechos humanos son laborales, la acción sindical tiene que entrar aquí. No podemos pedirle ni a una sindicalista ni a un país pequeñito que actúe solo frente a los grandes monstruos, como comentaba, que ya tienen más poder económico que las empresas. Por tanto, frente a ese instrumento de la lex mercatoria, frente a esos instrumentos que se insertan también, que son todos los disciplinamientos financieros, con los memorandos, etcétera, necesitamos una acción global. Desde hace unos años se viene negociando en Naciones Unidas una propuesta de instrumento jurídicamente vinculante con la idea precisamente de regular la actividad de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos. Hay un proceso, el proceso del Binding Treaty, donde nos hemos encontrado muchas y donde el movimiento feminista ha tenido una impronta fundamental, que está construyendo un tratado internacional, con muchísimas dificultades. La gran mayoría de estas dificultades derivan no solamente del momento geopolítico, que también, sino de la fuerte actuación de la Cámara Internacional de Comercio o de la Organización Internacional de Empleadores contra este tratado. ¿Cuáles son las líneas rojas de este tratado o cuáles son las cuestiones fundamentales? Primero, se trata de un texto que va orientado a las empresas transnacionales, al menos desde las campañas ya hemos entendido eso, porque son las que nos ponen el problema. A mí las nacionales me pueden preocupar, pero para eso normalmente hay un derecho nacional. Lo que me preocupa son las que provocan todas estas desgracias que les estamos contando. Bien, pues la Unión Europea y algunas organizaciones y Estados Unidos dicen que no, que tiene que ser un tratado para todas las empresas. Esto dificulta muchísimo. La segunda cuestión, este tratado debe subvertir, y si hay juristas en sala me van a entender perfectamente, los paradigmas clásicos del derecho internacional. A nivel clásico, el derecho internacional tiene como una premisa que es que se genera obligaciones para los Estados, y los Estados tienen la obligación de promover, proteger y respetar los derechos humanos. Lo que decimos nosotras es que las transnacionales también deben respetar los derechos humanos, y esto debe estar en una norma internacional. Y luego la cuestión de cómo integramos la perspectiva feminista y las específicas medidas en cuestión de género y protección específica de la mujer en estos textos. Yo creo que hay una frase que define nuestra reivindicación: we want justice, not special attention. O sea, no quiero que me atiendan especialmente porque soy más vulnerable que el otro, lo que quiero es justicia. Y para hacer justicia hay que analizar bien la realidad y por lo menos partir de que hay una realidad diferente y de que hay una serie de marcos de los que ya hemos hablado, que están actuando ahí y que hay que tener en cuenta. Hay que hablar específicamente de cómo las mujeres no acceden a la justicia y qué problemas tienen específicamente las mujeres a la hora de probar, a la hora de buscar abogados, a la hora de buscar traductores, etcétera. ¿Por qué es importante el tema de la violencia de género cometida por estas empresas de seguridad? ¿Cómo hacer que las mujeres participen en los procesos de evaluación, en todos los procesos de estudio de impacto, etcétera? Y, por último, tiene que haber unas previsiones específicas que hablen de mujer, de género, dentro de cualquier norma de derechos humanos y específicamente en esta.